Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos que seguir hablando sobre múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y sobre todo nos tenemos que centrar con respecto al suelo del Aston Martin, el fondo del AMR23 que introdujeron en el Gran Premio de Bélgica o quizá que dieron un paso atrás. Bueno, de todo eso os vamos a enseñar porque os tenemos imágenes, vamos a analizar un poco qué es lo que ha sido y es, como digo, este paso atrás que ha dado Aston Martin, pero que podría acabar siendo un paso adelante. Así que tenemos que hablar al respecto sobre las mejoras que ha introducido. Ya os estuvimos contando el equipo Aston Martin que este fin de semana traían novedades y se confirmaron por parte de la FIA, es decir, no era una mentira como Aston Martin alguna vez también han hecho, decir sí que traemos mejoras y luego la verdad que no traían ninguna. En este caso sí que trajeron esas mejoras que estaban comentando y además del alerón, que el alerón sí que era específico, ya lo vimos porque es que os trajimos imágenes del alerón, os dijimos que eso era específico de este circuito de menor carga aerodinámica. Un alerón que será incluso, por ejemplo, será este mismo alerón de menor carga aerodinámica, pero más extremo aún, por ejemplo, en el Gran Premio de Italia. Eso ya os lo estuvimos comentando, ya vimos ese alerón, puede ser algún factor por el cual en el primer sector no han ido tan mal, que es uno de los sectores que peor deberían de ir, pero el más importante y además creo que es un paso atrás para dar otro paso adelante es en el suelo. En el suelo del monoplaza han traído Aston Martin un cambio. Yo pensaba, yo os dije que podía llegar a ser que fuera únicamente para la adaptación de ese alerón. No es exactamente así y creo que este cambio podría ir bien en cuanto a lo que se está comentando de las mejoras que pueda haber en Países Bajos. Os recuerdo que en el Gran Premio en Zandvoort se está hablando al respecto sobre que va a haber un gran paquete de mejoras, lo que espera Aston Martin, volver a la senda del podio con eso, con lo que esperan, y estas han sido las novedades que han traído en el Gran Premio de Bélgica, los cambios que ha habido en este fondo que podría ser ese paso atrás, como os digo, para en Zandvoort dar un paso adelante nuevamente. Este es el nuevo fondo que ha traído Aston Martin en este fin de semana en el Gran Premio en Países Bajos, un Gran Premio donde no se espera gran cosa como ya lo estamos comentando, y este es el cambio que hay. Sobre todo, este es el cambio que hay a partir de Canadá y ahora más adelante se va a ver, pero primero quiero dejaros esto con las imágenes y este es el cambio que hay ahora mismo. Este es el nuevo fondo, este es el fondo que había anteriormente. Fijaros cómo es más exagerado, podríamos llegar a decir, ¿no? Esta curvatura que hay aquí. Y esto es solo la parte visual, quiero decir. Todo esto cambia por dentro, es decir, que habrá más cambios aún de los que se puede llegar a ver, ¿no? Pero eso es sobre todo lo que más destaca. Esto que aquí es menos exagerado, es más, quizá podríamos llegar a decir que tiene una curvatura más lineal en vez de esto que sí que es más como pico llega a conseguir salir, ¿no? Sobre todo el cambio que queremos fijarnos no es en este, porque aquí se ve bastante bien, porque es con la imagen además, con esas líneas, y quería dejaros bastante claro para que vieras esa imagen, para que vierais esa diferencia que hay en el fondo antiguo con el fondo nuevo. La cosa es que el fondo antiguo, este es el que entra en el Gran Premio de Canadá. Recordemos que en el Gran Premio de Canadá trajeron unas grandes mejoras el equipo Aston Martin, que ya nos estuvieron comentando, ya lo estuvo diciendo el propio Mike Crack, ya nos estuvieron informando que este fin de semana lo han confirmado después de Bélgica. En Bélgica ya lo han confirmado que después de Hungría, después de Silverstone, pueden ya sacar la conclusión. Recordar que después de Canadá empezaron a decir que todavía tenían que sacar datos y lo harían en los siguientes grandes premios. Que como el siguiente que venía era el Gran Premio en Austria, que era formato al sprint, los datos ahí no iban a ser muy representativos. Tenían que esperar a Silverstone o incluso en Austria. Y recordar que en Canadá tampoco sacaron demasiados datos porque los libres 1 no se corrieron, los libres 2 se dio una media hora más, pero bueno, que al final fue solo los libres 2 y los libres 3 fue el mojado. Entonces, por eso, ni en Canadá supieron sacar los datos del todo, ni tampoco en Austria. Recordar que ya después de Gran Bretaña y Hungría, en ese Gran Premio de Bélgica ya han dicho que se habrían equivocado, ¿no? Y que a lo mejor necesitaban dar un paso atrás, deberían de reconducir la línea de desarrollo porque a partir de Canadá se habían equivocado. Que yo ya os dije, y esto lo dejo muy rápido dicho, porque ya lo he mencionado en alguna ocasión, yo os dije que a mí, sinceramente, me parece raro el hecho de que en Canadá, recién introducidas esas mejoras, fuese bien y luego a partir de ahí no hayan ido bien. Pero eso ya es otro tema, ya os hemos hablado acerca de los neumáticos, que yo creo que ahí puede haber llegado a influir. Lo que está claro es que se han equivocado, han perdido ese balance, es un coche mucho más inestable, un coche con el que Alonso cometía también muchos más errores, porque esto yo tengo vídeos comentándolos después de Silverstone, del hecho de decir, a mí se me hace muy raro que en Silverstone haya cometido Alonso errores, no porque los cometa, porque puede cometerlos, sino el hecho de que es que en la temporada entera no había cometido ni un solo error de ese tipo porque el Aston Martin era muy estable. Bueno, pues ya podemos llegar a saber
ver un poco por qué es. Pero ese es el suelo nuevo, ¿no? Fijaros exactamente en cómo está el nuevo suelo, cómo era el antiguo y fijaros cómo es la diferencia entre el suelo nuevo, el suelo de Bélgica, el suelo de Canadá, que aquí queda bastante claro, fijaros esa diferencia, ¿no? Eso como que es más la salida más predominante, la salida más exagerada, aquí menor exagerada, más espacio que hay aquí, aquí hay menor espacio como estamos viendo, y fijaros el que había antes de Canadá, el que había al principio de temporada, el que había al principio de ese gran paquete de mejoras. Es decir, han vuelto atrás, han vuelto en esta especificación por lo menos de suelo, han vuelto hacia atrás, no han cambiado los pontones son los mismos, pero sí que en ese, porque hay mucha gente pidiendo lo de que volvieran atrás, volvieran a una especificación antigua. En los pontones no se ha hecho, pero en el suelo parece que sí, parece que habrían vuelto a la parte del suelo anterior. Creo que los pontones sí que son buenos, creo que los pontones no es el hecho que más haya retenido, que ha sido a lo mejor algo también un aspecto que ha podido retener a Aston Martin, pero no creo que haya sido realmente ese paso atrás. Creo que el suelo sí que es lo que a lo mejor han identificado que es en lo que se equivocaron y por lo que vuelven un paso atrás. Sabemos que el suelo es la parte que más carga aerodinámica genera, la parte más importante de un monoplaza de Fórmula 1, entonces todo eso podría hacer lo que estamos viendo aquí. No han decidido volver ese paso atrás, que puede ser, hay veces que es mejor un paso atrás para dar un paso adelante. Sabemos que este suelo funcionaba, sabemos que este suelo estaba bien, sabemos que este suelo conseguía el balance que necesitábamos, entonces a partir de aquí es ahora dar ese paso adelante que se está hablando que se daría en Zandvoort. En Zandvoort se está hablando una nueva configuración de pontones, habría ciertas modificaciones, se está hablando al respecto sobre un nuevo suelo, habría una nueva modificación en el suelo y un nuevo alerón trasero. Esas son las modificaciones que se hablan para Zandvoort. Y creo que podría pasar por este paso atrás que hemos dado en el suelo, ese paso atrás que han dado en el AMR23 en el fondo del monoplaza, dar ese pequeño paso atrás, volver a la especificación antigua para acabar dando ese paso adelante. Creo que es el objetivo que tiene el equipo Aston Martin, sobre todo creo que el objetivo que tienen ya no es ser más veloces, ya no es quizá con esta especificación, porque hay gente, claro que digo, había mucha gente diciendo lo de que volvieran a una especificación antigua, quizá volver a una especificación antigua no te va a dar esa velocidad y había gente que lo decía en ese sentido de pues si la especificación antigua era más rápida, con esta sacabas los podios, vuelve a ella. A lo mejor ahora vuelves a ella y no te sacas esos podios porque el resto han mejorado. Pero dar ese paso atrás ahora mismo, ya que no estás peleando tampoco contra tus rivales, supone a lo mejor conseguir un mejor balance y un mejor entendimiento del monoplaza, que era lo que tenían anteriormente, para, ya sabiendo que además te has equivocado y no tienes que seguir esa línea de desarrollo, dar ese paso atrás, volver a tener todo ese entendimiento y a partir de aquí, con las mejoras en Zandvoort, sí que acabar dando ese paso adelante. Esa es la expectativa, esa es la esperanza de Aston Martin, conseguir ese paso adelante en Países Bajos. Muchos periodistas muy buenos, reputados, están diciendo que esa es la esperanza de Aston Martin para volver a la senda del podio con un nuevo AMR23 que sería la mayor actualización que habría hecho Aston Martin. Así que veremos si se acaba cumpliendo. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que pensáis que ha decidido hacer Aston Martin? El paso que han dado. Si creéis que es correcto dar este paso adelante para quizá en el Gran Premio de Zandvoort poder dar un paso adelante. Un paso atrás para ir hacia adelante puede llegar a ser lo correcto. Además, en este momento en el que ya te han superado, es decir, más lento, pues tampoco es que vayas a perder demasiado con relación a ellos, pero quizás este paso adelante que puedan haber dado ahora mismo a priori puede ser el paso adelante, puede ser el paso que necesiten para luego dar el paso adelante definitivo en Zandvoort. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de saberla. Darle un like y suscribiros si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.